de clases anteriores o algo que quieran agregar? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno, si no hay preguntas, vamos a comenzar ahora sí con el tema de diagnóstico y clasificación de la diabetes. En la edición 25 nos mencionaba que el tamizaje para nosotros hacer las pruebas de diabetes era a partir de los 45 años. Actualmente, de hecho, no lo he cambiado. Me fijé que esas no eran las diapositivas que había cambiado, eran la otra computadora. Entonces, en el intensivo, les prometo que los voy a cambiar y les voy a agregar las otras cosas y les voy a mencionar también lo que no tenía puesto aquí, ¿ok? Como quiera, en el próximo intensivo, les digo, ahí van a venir ya todos los datos cambiados, ¿ok? Bueno, les digo, en la nueva edición te mencionan que es a partir de los 35 años y si es normal se va a repetir cada 3 años. Pero, esta clase a veces la da el doctor Gerardo González González, y él menciona que lo preferible en México es que se inicie el tamizaje a partir de los 25 años. Pero lo que nos menciona la ADA y lo que nos menciona el libro es que es a partir de los 35, ¿ok? Entonces, nada más para que lo tengan ahí en cuenta, que es lo que van a tomar para el examen. Ahora, el diagnóstico. ¿Cómo se hace? Tenemos diferentes pruebas para nosotros realizar el diagnóstico oportuno de lo que es la diabetes. Y tenemos dos entidades clínicas. Uno es la prediabetes y el otro es la diabetes. ¿Ok? Son principalmente 3 pruebas las que tenemos para el diagnóstico de la diabetes. Estas 3 pruebas es la glucosa plasmática en ayuno, la curva de tolerancia a la glucosa, que se nos mide la intolerancia principalmente, y tenemos la hemoglobina glucosilada. ¿Ok? Son las 3 pruebas que tenemos nosotros para diagnóstico de diabetes. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Prediabetes, esto es machete. ¿Ok? Tienen que aprenderse los valores. Aquí sí, apréndanse los valores. ¿Ok? Glucosa plasmática en ayuno. ¿Ustedes lo vieron en Pato C? Estos valores, ¿ok? Glucosa plasmática en ayuno de 100 a 125 miligramos por decilitro, ¿ok? Estos son los valores que nosotros vamos a tomar en cuenta para decir que el paciente tiene prediabetes. De la curva de tolerancia a la glucosa es de 140 a 199, ¿ok? Esta es una prueba principalmente en donde se hacen 3 tomas, ¿ok? Se hace una toma al inicio y se hace una toma al final. Se puede hacer una toma intermedia a la hora, pero eso principalmente se realiza más en pacientes embarazadas. Ahorita vamos a hablar acerca también del diagnóstico de pacientes embarazadas, ¿ok? Bueno, y por último, tenemos a lo que es la hemoglobina glucosilada. Esta es una prueba reciente que ganó premios Nobel. De hecho, el premio Nobel de ese año lo ganó la hemoglobina glucosilada, ya que esto nos mide principalmente la capacidad de los últimos 3 meses de la hemoglobina. Acuérdense, ¿cuál es la vida media de la hemoglobina? ¿Alguien lo recuerda? ¿Lo vieron en Pato C? Perdón que le esté recordando Pato C, recuerdos de Vietnam, pero pues es que ahí lo vieron. 120 días, es correcto. Entonces, por eso es que nos miden de los últimos 3 a 4 meses la glucosa que se ¿cómo se llama? Que se pega, por así decirlo, a lo que es la hemoglobina, ¿ok? Entonces, eso es la hemoglobina glucosilada. Y debe estar entre 5.7 a 6.4%, ¿ok? Entonces, anoten. Es importante todo esto del diagnóstico y de la prediabetes y la diabetes, porque más adelante, cuando veamos el tratamiento, vamos a establecer metas conforme a estos diagnósticos, ¿ok? Ahora, eso es prediabetes. Diabetes. Diabetes es una enfermedad la cual se puede diagnosticar por 3 pruebas, pero pueden ser 4. Ah, caray, ¿cómo que 4? Tenemos la glucosa plasmática que se puede dividir en 2. La glucosa plasmática aleatoria y la glucosa plasmática en ayuno. ¿Ok? Es lo mismo. Glucosa plasmática es lo mismo.
¿ok? Es el mismo estudio. Muchas veces me confunden eso. Glucosa plasmática aleatoria, dicen, ah, caray, no, es que no es así, es glucosa aleatoria. No, glucosa aleatoria, glucosa randomizada, o sea que es al azar. Glucosa aleatoria, glucosa plasmática a cualquier hora del día es lo mismo, ¿ok? Randomizada también es lo mismo, ¿ok? Porque en plataforma te viene una pregunta así, entonces para que lo tengan en cuenta. Glucosa plasmática aleatoria, ¿qué es esto? Es una glucosa plasmática normal, como les dice, y es a cualquier hora del día. Y para que nosotros hagamos el diagnóstico debemos de tener dos cosas. Ojo, debemos de tener dos cosas. Otra vez, debemos de tener dos cosas. Una glucosa arriba de 200 miligramos por decilitro, más un síndrome diabético. Ayer me dijeron cuál era el síndrome diabético. Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. ¿Ok? Si el paciente presenta 2Ps, ya se considera síndrome diabético. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Si el paciente tiene un síndrome diabético, pero tiene 180 de glucosa plasmática, según la ADA 2024, y desde el 2018 viene manejando lo mismo, no es diabetes. En teoría, sí es. ¿Para qué nos hacemos? Es diabetes. Pero, según lo de la ADA y según lo del examen, no. ¿Quedó claro? Si el paciente tiene 240, pero no tiene síndrome diabético, no es diabetes. ¿Quedó claro? Entonces, quiero que quede eso bien estipulado, ¿ok? Si tiene abajo de 200, no es diabetes, ¿ok? Eso te menciona la ADA. ¿Por qué? Porque muchas veces te lo ponen en videos de TikTok, en YouTube o en algunos, no quiero hablar mal de otras personas, pero en algunos cursos que te mencionan 180 y es diabetes. Sí, si estás en un consultorio médico, ¿para qué nos hacemos? Es diabetes. Ok, pero para cuestiones de examen no, porque te lo menciona tal cual la ADA y cuando veamos el apartado de preguntas de esto, les voy a poner la imagen de la ADA, de que te lo está mencionando, aunque sea en inglés, que te dice randomizada a síndrome diabético, entonces, pues, es eso, ¿ok? Entonces, quiero que quede claro este primer punto. Segundo, glucosa plasmática en ayuno. El ayuno debe ser después de 8 horas. Ojo, deben de ser en días de diferencia. ¿Por qué? Porque en el examen les van a poner que un paciente tiene una glucosa plasmática en ayuno de 8 horas y le sale en 130. El paciente se espera hasta 8 horas sin comer y le vuelven a hacer la prueba. Y en este caso el paciente tiene 100. Entonces, ahí la segunda prueba de la glucosa plasmática no queda como válida. ¿Por qué? Porque el paciente pasaron ya 16 horas sin comer. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, ¿ok? Tiene que ser glucosa plasmática en ayuno, principalmente en días consecutivos, ¿ok? No en el mismo día. Luego, curva de tolerancia a la glucosa. Esta se encuentra arriba de 200 miligramos por decilitro a las 2 horas. Aquí no es 75 miligramos, son 75 gramos, perdón. Tiene que ser diabetes. Y el último es la hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada, si está por encima de 6.5%, decimos que el paciente tiene diabetes. ¿Ok? Bueno, ahora, para hacer el diagnóstico, no nada más debemos de tener una prueba, debemos de tener dos. ¿Ok? La única que se toma como una sola prueba más el síndrome diabético es la glucosa plasmática aleatoria. ¿Ok? ¿Tienen una duda? ¿La estoy escribiendo? ¿Ok? Les digo, para tener el diagnóstico debemos de tener dos. Por ejemplo, les puede venir el examen. Un paciente el cual se hizo una glucosa plasmática, una curva de tolerancia a la glucosa y una hemoglobina glucosilada. Esta sale en 113. Esta sale en 180. Y esta sale en 7%. ¿Cómo determinarías a tu paciente? Pues en este paciente se tiene que repetir la prueba que salió alterada. Y en este caso la que sale alterada es la hemoglobina glucosilada. ¿Ok? Entonces se vuelve a repetir para ver si el paciente tiene o no tiene diabetes. ¿Ok?
cuando hiciste referencia a la prueba seriada, ¿es por lo de la confirmación? Sí, es por lo de la confirmación. Es lo que les mencionaba. Se tienen que hacer 2 pruebas. Otro ejemplo. Vamos a decir, les comentaba que se hicieron las 3 pruebas y nada más la hemoglobina glucosilada salió alterada. Al día siguiente vuelve a salir el 7%. Ya con eso haces el diagnóstico de diabetes. ¿Ok? Ahora, siguiente paso. Tiene una glucosa plasmática en 130 y una hemoglobina glucosilada en 6.1. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la que haces? ¿Cuál es la que vuelves a repetir? La aleatoria no. Tienes que hacer la glucosa plasmática en ayuno otra vez. ¿Ok? Porque estoy hablando nada más de la plasmática. No de la plasmática aleatoria. Bueno, me faltó ponerle el apellido. Una glucosa plasmática en ayuno en 130 y una hemoglobina glucosilada de 6.1. Ahí, ¿cuál se repite? Pues ya les dije la respuesta. ¿Cómo se llama? La del ayuno. ¿Ok? Si ahí el caso clínico sale que tiene 140 en el segundo día, ya haces el diagnóstico de diabetes. ¿Ok? Pero, pregunta para ustedes. El primer día salió en 130, el segundo día sale en 116. ¿Qué le haces? ¿Lo dejas como prediabetes? ¿Le dices que tiene diabetes? ¿Le dices que tome medicamento? ¿O le vuelvo a repetir la prueba por tercera ocasión? Mencionen que repite la prueba por tercera ocasión. ¿Alguien más? ¿Tiene pre? ¿Ok? ¿Alguien más? Repetimos. Una glucosilada. La glucosilada estaba en 6.2. Es el mismo caso clínico. Repetir. Bueno, esta se los pregunto porque fue pregunta de hace un año. ¿Ok? Vino tal cual de que un paciente que tuvo glucosa plasmática y hemoglobina glucosilada y en la segunda prueba la glucosa plasmática regresó a prediabetes. Entonces ahí tienes que hacer una tercera prueba, como los que dijeron repetir, se tiene que repetir la glucosa plasmática en ayuno. Si en la tercera prueba sale en 130, tiene diabetes. Si sale por debajo de 126, es prediabético. ¿Ok? ¿Quedó claro este concepto? Como quiera, ahorita se los voy a plasmar con un caso clínico. A partir de aquí, de diabetes, vamos a tener casos clínicos de todos los temas que vamos viendo, más aparte el examen que les voy a poner al final. ¿Ok? Entonces, ¿sí quedó claro esta diapositiva? Algo más que me faltó mencionar. Si te preguntan cuál es la prueba más específica para nosotros diagnosticar prediabetes, es la curva de tolerancia a la glucosa, ¿ok? Si en el caso clínico te dicen que es una intolerancia a carbohidratos, ¿qué prueba es la que le vas a realizar? La curva de tolerancia a la glucosa, ¿ok? Por eso aquí les pongo intolerancia a la glucosa, porque es la más específica, ¿ok? Esta no se tiene que volver a repetir ni nada en aquellos pacientes con prediabetes. Por eso les digo, la más específica, pregunta creo que también de plataforma, ¿ok? Entonces, dudas, preguntas, comentarios o algo que quieran agregar. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Cuál es la duda, Malinali? Gonzalo, o sea, por ejemplo, ahorita que nos dijiste que salía con diabetes, con prediabetes, o bueno, salió alterada, ¿no? Y le repetí, bueno, tenía que volver a repetirle la prueba por tercera vez. ¿Me pueden preguntar que, o sea, que si le cambio la prueba o le hago una prueba de tolerancia a la glucosa o no? Tiene que ser a fuerza la misma prueba que salió alterada, porque ya te dio una diabetes y una prediabetes. Si le haces otra, no te va a servir de nada. Ok. Tiene que ser la misma prueba la cual salió alterada, ¿ok? Ok. Ahora, puede venir el caso de que nada más hiciste una glucosa plasmática en 130. Para confirmar, hay de dos sopas. O le vuelves a repetir la prueba, o le mandas a pedir otra prueba. Ahí sí. Por lo general, lo más correcto es repetir la misma prueba, ¿ok? Eso es lo más correcto. ¿Por qué? Porque si te sale una hemoglobina glucosilada abajo, pues vas a tener que repetir la glucosa plasmática en ayuno, ¿ok? Entonces, por eso es que se prefiere. O lo más correcto es, o lo que hacemos en la práctica clínica es hemoglobina glucosilada más repetir la glucosa plasmática. Sí, nada más hiciste una sola prueba.
¿Quedó claro? Que si han llegado, no, bueno, todavía no ven esta clase. Cuando lleven la clase, les van a decir cuántos laboratorios en Monterrey tienen la hemoglobina glucosilada. Son pocos. Ya actualmente son como unos 10 laboratorios que tienen hemoglobina glucosilada, entre ellos Salud Digna, el Hospital Universitario, Moreira, etcétera, etcétera. No voy a mencionar todos. Pero ahí te dicen, nosotros hicimos un estudio en donde marcábamos la hemoglobina glucosilada y solamente tres centros son los únicos que pasan las pruebas. Entonces, hemoglobina glucosilada es lo que tú debes de medir en todos los pacientes para metas, pero no está estandarizado aquí en México, ¿ok? Nada más el Hospital Universitario, Moreira, y no recuerdo cuál es el otro centro, los cuales sí están calibrados los aparatos para la hemoglobina glucosilada. Los demás te pueden oscilar. Y a mí me llegaban, pedía mi hemoglobina glucosilada y a veces me salían en 7, en 8. Por lo general, ¿cuánto tiempo te tienes que esperar para realizar otra hemoglobina glucosilada? Por lo general te debes esperar de 1 a 3 meses. ¿Por qué? Por lo de la vida media. Ajá, es correcto, por lo de la vida media. ¿Y por qué en 1? Porque no es como que estás midiendo la hemoglobina de los 3 meses, estás midiendo del 1, 2 y 3 meses, ¿ok? Entonces es como que aleatorio. Entonces, si tú lo pides al mes, pues ya puede haber una variación, ¿ok? Entonces, por eso es que se pide. Pero yo a veces lo pedía seriado, ¿por qué? Por esto esto ya no es de examen, es solamente para la vida. Yo lo pedía seriado, por ejemplo, me llegaba el día de hoy y yo le decía, vuelvas a repetir la hemoglobina glucosilada en esta semana y me la trae la siguiente, ¿ok? Me la traían en la siguiente semana y estaba en 5. Y es donde tú dices, ah, caray, ¿cómo es posible que tenga 8 y es la semana pasada y ahorita tenga 5? Y es por eso que nos mencionan en clase. No todos los aparatos están calibrados. Y yo lo constaté cuando hacía esto, ¿ok? Ustedes lo pueden hacer cuando tengan práctica clínica, cuando estén en su servicio, o si alguno de ustedes quiere trabajar a partir de 5º año, que ya se puede. Entonces pueden hacer esto para que ustedes vean y sepan que no les están echando mentiras, ¿ok? Si me salía en 8 era como que, ok, está calibrado y muy probablemente tenga diabetes, pero para hacer el diagnóstico, pues al mes, ¿ok? Entonces, yo nada más lo pedí así para ver si estaba calibrado y decirles, no, siga yendo a ese centro o cambie de centro, ¿ok? Bueno, ¿alguna otra duda, pregunta o comentario? ¿No? Excelente. Ahora, les digo, la hemoglobina glucosilada, ese es el mentado cuadrito que les menciono en curso, que les dije, este no viene en la edición 26, pero viene en la 25. Y de aquí sacan preguntas, ¿ok? Entonces, trastornos que pueden alterar la hemoglobina glucosilada. Ok, la hemoglobina glucosilada es lo mejor que tenemos para seguimiento y para diagnóstico, ¿ok? Es de lo mejor que hay, pero hay sus excepciones. Por ejemplo, tenemos entidades en donde la hemoglobina puede bajar o puede elevarse. Esto va a depender de la vida media del eritrocito. Por ejemplo, el paciente tiene una anemia hemolítica, una drepanocitosis, una talasemia, etcétera, etcétera. Van a ver todas las hemolíticas cuando lleven la materia de hemato. El paciente tiene una anemia hemolítica, se destruye, se rompe. No hay como que un control de la hemoglobina. Si tú le sacas muestra a ese paciente con anemia, va a estar bajo. ¿Por qué? Porque su vida media, en vez de ser 3 meses, van a ser 60. Digo, 120 días van a ser 60, la mitad del tiempo. Por lo tanto, no va a ser la misma cantidad, ¿ok? De glucosa que se pegue a la hemoglobina. Hemorragia aguda, paciente que se corta, está sangrando. No es una cortada X, sino una cortada grande en un gran vaso. Pues ahí también. Un hiperesplenismo, ¿por qué? Porque el vaso, al momento de crecer, está reemplazando a los eritrocitos, entonces los está destruyendo. ¿Qué más lo puede bajar falsamente? Consumir grandes cantidades de vitamina A y de vitamina C, porque hay una glucación y hace una oxidación en lo que es el eritrocito, haciendo que se destruya más rápido al momento de que pase por el vaso.
¿Qué más nos puede mantener bajo? Nos puede mantener bajo lo que es la hepatopatía crónica. ¿Por qué? Porque la hepatopatía va de la mano con el vaso grande. Aquí no quiero que se aprendan, bueno, si quieren pueden machetearse esta tablita, pero quiero que lo comprendan como se lo estoy mencionando ahorita. La hepatopatía pues va de la mano y hay ¿cómo se llama? Problemas de coagulación, y esto hace que la hemoglobina también disminuya. ¿Qué más nos lo puede bajar y aumentar al mismo tiempo? La transfusión. Ahorita les hablo de la transfusión, nada más quédese ahí como que, bueno, puede bajar y elevar. Ahorita les explico ese dato porque también lo puede elevar. Bueno, ahora el caso contrario. ¿Quién lo puede elevar? Anemia por deficiencia de hierro. Ok. También es una hemorragia, ¿no? Hay sangrado. Sí, algunas veces puede haber sangrados y eso te causa una anemia microcítica hipocrómica. Pero a la larga, si sigue el sangrado, es un sangrado crónico, el cuerpo dice, oye, estoy perdiendo sangre, auméntame la vida media del eritrocito porque no tengo cómo reponerlo. Entonces aumenta de 120 días a 150 y se está pegando más hemoglobina a ese eritrocito. Digo, más glucosa a ese eritrocito. La anemia de hierro es lo mismo. No tengo suficientes reservas, auméntame la vida media, porque si me lo destruyes, vamos a tener una anemia más severa y nos podemos morir. ¿Ok? Entonces, eso la eleva. ¿Qué más la eleva? Principalmente la nefropatía. ¿Por qué? El paciente con nefropatía también aumenta la vida media. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra el sensor de oxígeno. Y ese sensor de oxígeno es el responsable de producir eritrocitos en el cuerpo. Por eso los pacientes con nefropatía diabética se les inyecta eritropoyetina, porque tienen una anemia. Entonces el paciente con nefropatía tiene una disminución en sangre, por lo tanto se tiene que aumentar la vida media. ¿Qué más? Pacientes de origen étnico como los africanos. Los pacientes africanos también pueden elevarlo por su fisiología que ellos tienen, que como son más resistentes al hacer actividad física, pues eso también aumenta la vida media del eritrocito. Ahora, regresamos a la transfusión. ¿Ok? Paciente al cual tú le vas a sacar sangre. ¿Qué te checan en sangre? Que no tengas sífilis, que no tengas VIH, que no tengas enfermedades de transmisión. Pero ninguno de ellos te checa el azúcar en los últimos 3 meses. Entonces, puede venir un paciente diabético y tener una hemoglobina glucosilada de 10, transfunden su sangre y ese paciente va a tener una hemoglobina glucosilada de 10. Ah, caray, ¿por qué si él no era diabético? O al contrario, un paciente el cual tiene una hemoglobina glucosilada muy baja, vamos a poner en 5, y el paciente es diabético, le transfunde sangre y ah, caray, tiene 5. Pero si el paciente es diabético, ¿cómo? Es por la transfusión de eritrocitos, ¿ok? Porque no checamos en realidad si tiene o no azúcar o glucosa esta sangre. ¿Quedó claro esta tablita? Excelente, me mencionan que sí. Bueno, lo de la nefropatía. Acuérdense, la nefropatía, el paciente tiene una pérdida también de sangre. ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentra el sensor de oxígeno, y el sensor de oxígeno es el responsable de producir eritropoyetina y que se produzca la hemoglobina. Si está dañado el riñón, no tiene cómo funcionar o cómo producir la eritropoyetina. Por lo tanto, el paciente no tiene, ¿cómo se llama?, eritrocitos o hemoglobina suficiente, por lo cual se aumenta la vida media. ¿Quedó claro, Jorge? Excelente. Entonces, si no hay dudas de esta tablita, continuamos con la siguiente diapositiva. Clasificación. La clasificación de la diabetes tenemos, aquí de hecho me faltó poner las MODI, que les digo, eso se los voy a mencionar ya en lo que es el intensivo. Se pueden dividir principalmente en 4 grandes estudios, ¿ok? O en 4 grandes clasificaciones. Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional y diabetes genéticas, que son las MODI. Diabetes mellitus tipo 1. Esta es una deficiencia absoluta de la insulina. El paciente le falla el páncreas. Hay una destrucción del páncreas. Por lo tanto, no tiene insulina. Si no tienes insulina, no tienes cómo ingresar la glucosa a la célula. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Pues ocupa energía, ocupa ese combustible en la célula. Tienes el combustible en la sangre, pero no en la célula.
¿qué pasa? Pasa una cetoacidosis. ¿Por qué? Porque ocupas energía. Empiezas a quemar, ¿cómo se llama? Grasa para generar esa energía. Pero tú la energía la tienes en sangre. Por eso es que les produce la cetoacidosis. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene cómo ingresar esa glucosa a la célula. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Es con lo que debutan principalmente los diabéticos tipo 1. ¿Ok? Antes se le conocía como insulinodependientes, que eran pacientes jóvenes. Actualmente ya no son los únicos insulinodependientes. Y estos van asociados al péptido C. ¿Por qué? Porque si recordarán, la molécula de la proinsulina contiene péptido C y contiene insulina. Al momento de que hay una incisión, se rompe el péptido C y se libera insulina. Y el péptido C está circundante en sangre. Por eso es que una de las pruebas para identificar si el paciente tiene o no tiene una deficiencia en el páncreas es medir el péptido C. Si el péptido C está disminuido o ausente, ese paciente no está produciendo insulina, por lo tanto, tiene destrucción. ¿Ok? El otro marcador sensible es el GAP65, que principalmente es el responsable por el cual se destruye lo que es este islote. ¿Ok? Diabetes mellitus tipo 2 es asintomático. ¿Ok? El umbral de glucosa es de 180 principalmente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los pacientes, cuando empiezan a sentir síntomas, es a partir de 180 miligramos por decilitro. Pero, ¿por qué? A lo mejor a alguien le surge la pregunta, ¿por qué es que hay pacientes que te llegan con una glucosa de 300 sin síntomas? Bueno, esto es a que es un umbral. ¿Qué pasa con los umbrales? Se acostumbra el cuerpo. ¿Ok? Vamos a decir que el paciente tiene 160 de glucosa durante unos 3 meses y va aumentando en esos 3 meses. Entonces, como está acostumbrando a esos 160, el umbral aumenta a 200. Entonces, pasa el 180 y no tiene síntomas. ¿Ok? Otros 3 meses se va acostumbrando y sube a 200 la glucosa y ya no tiene síntomas. ¿Por qué? Porque el umbral subió, se va acostumbrando. Entonces, esos síntomas van aumentando según el umbral, ¿ok? Hay otros que como aumentan de golpe, pasan los 180 y presentan los síntomas. ¿Qué síntomas? El síndrome diabético, ¿sí? ¿Hay una duda o algo? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Creo que alguien tiene prendido el micrófono. Les digo, eso es principalmente por el umbral de glucosa, ¿ok? Entonces, nada más ténganlo ahí en cuenta. Como quiera, ahorita vamos a ver cada uno de estas enfermedades. A continuación tenemos lo que es la diabetes gestacional. La diabetes gestacional, pregunta de examen, ¿cuándo se realiza? De la semana 24 a la semana 28, ¿ok? Lo vieron también en Pato C, ¿ok? Ahora, te llega una paciente con una glucosa plasmática de, vamos a decir, 100, perdón, no hay ningún problema, Fernanda. Les digo, les llega una paciente con una glucosa plasmática en la semana 20 con 140, le vuelves a repetir y sale en 140. Semana 20. ¿Esa paciente cómo queda diagnosticada? Digo 130, perdón, 130 de glucosa y 130. Las dos veces fueron 130 glucosa plasmática. Semana 20. Ok, es correcto. Queda como un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Entonces, esa paciente queda como diabetes mellitus tipo 2. Ojo, no es diabetes gestacional. Diabetes gestacional es de la semana 24 a la semana 28 y no con glucosa plasmática en ayuno. Tiene que ser con las pruebas específicas para embarazo. Y estas son una curva de tolerancia a la glucosa de un paso o de 2 pasos. ¿Ok? Y estas se van a hacer 4 mediciones. ¿Ok? La de un paso es con 75 gramos y solamente es una muestra en ayunas. Se toma el agua de limón, que
es glucosa con 75 gramos. Se lo toma, se toma la segunda muestra a la hora y se toma a la segunda hora. Si el paciente tiene 2 pruebas positivas, decimos que es diabetes gestacional. Se puede hacer también la prueba de 2 pasos, que esta es una prueba en ayuno. Luego se toma la de 50 gramos, se toma otra muestra a la hora. Si es positiva, se toma otra cantidad de 140, si es arriba de 140 miligramos, se toma otra cantidad de 100 gramos. Se toma a la hora y a las 2 horas. Aquí son 4, y si el paciente está con valores arriba de 105 en ayuno, de 190 a la hora, de 165 a las 2 horas y de 145 a las 3 horas, decimos que es diabetes mellitus. Digo, diabetes gestacional, ¿ok? Entonces, nada más para que lo tengan ahí en cuenta. Como quiera, ahorita en el WhatsApp les escribo los valores para que tengan los de diabetes gestacional, ¿ok? Ahora, paciente la cual te llega con valores de hemoglobina, de curva de tolerancia a la glucosa con diagnóstico de diabetes, pero en la semana 32. ¿Cómo lo clasificas? Te salen 2 pruebas positivas, pero tiene 32 semanas. Gestacional, mencionan ahí. ¿Alguien más? Aquí siempre ha sido como que un pleito entre ginecólogos y endocrinólogos. Porque cuando lleven la materia de gine, de obste, les van a decir, es esto. Ah, caray, pero en endocrino me dijeron otra cosa. ¿Me pueden esperar nada más unos 5 minutos? Ahorita nada más regreso. Escriban ahí la respuesta. Ahorita regreso de inmediato, ¿ok? Bueno, ya volví. Hay una disculpa, es que me estaba mandando un mensaje a un paciente, ¿ok? Déjenme, vuelvo a compartir mi pantalla. Dicen que es gestacional. Recuerdo haber leído que... A ver. Recuerdo ver que si salía negativo o positivo, se realiza seguimiento los días post-embarazo y eso aún marcaba gestacional. Ok. Según las pautas internacionales, te dicen que la paciente sí es una diabetes gestacional. Después de la semana 28, los obstetras te mencionan que es una diabetes gestacional. ¿Ok? Pero en endocrino lo toman como un stand-by. ¿Ok? La paciente tiene diabetes. Se cataloga como gestacional, pero se le realiza una prueba después del embarazo, principalmente después del puerperio. Después de unos 40 días, se le hace la prueba y si cualquier prueba y si la paciente sale positiva, es una diabetes mellitus en embarazo. Si la paciente recupera, es una paciente la cual tuvo una diabetes gestacional, pero por el momento se deja como una diabetes gestacional en estudio. ¿Ok? Más embarazo de 32 semanas o de 30 semanas. Que se dejen de... Por eso les digo, cuando lleguen la materia de obste, les van a decir, no se la quieren, es gestacional. De hecho, en obste, si tiene semana 20, es gestacional también.
Ahí no se la quiebran. Todo es gestacional. Si tiene diabetes ahí, es gestacional. Eso sí, en las primeras semanas de que, abajo de la semana 20, ahí es donde, ay, ahí ya no. Ahí es diabetes mellitus más embarazo. Pero, les digo, OBS es como que más relax con esto. Ahora, diabetes genéticas, también conocidas como, entonces, se queda como diabetes gestacional en estudio. Sí, así viene la respuesta. Como ayer que venía de que no se puede terminar por esto, así viene la respuesta también en esa. Entonces, nada más para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Ok? O la pregunta que te pueden hacer, en esta paciente, ¿qué es lo que se recomienda? Y ahí le pones, acabando el embarazo, después de 1 a 2 semanas, o después del puerperio, se le realiza la prueba para ver que no tenga diabetes. Realizar una prueba después del embarazo. Así viene la respuesta. Entonces, puede venirte como que qué tiene, o puede venirte de qué es lo que le vas a hacer. ¿Ok? ¿Alguna duda o pregunta de ese apartado de diabetes gestacional? Cuando yo llevé la materia, nos dijo el doctor Lavalle, no se apuren en esto, no se lo voy a preguntar. Lleva 2 años preguntando ya diabetes gestacional. Entonces, no sé qué fue lo que cambió, pero pues ya lo agregó el doctor. Porque les digo, yo cuando le llevé, nos dijo, nada más aprenderse que es de primero y de segundo paso. Hasta ahí. Se acabó. Ahorita sí, a veces se puede llegar a clavar en eso. No se clava tanto, se clava más en los datos, de que cuántos son, te pone 4 valores y te dice, ¿el paciente tiene o no tiene diabetes? Pues ya nada más checas. Diabetes genéticas. Estas son conocidas como MODI. MODI 1, MODI 2 y MODI 3. La más común de todas es la MODI 2. Esta puede ser, esta principalmente es sensible a sulfonilureas. Esa es pregunta de examen, ¿ok? Que es sensible a sulfonilureas. La MODI 2 es la más común y pues nada más recuerden eso. Entonces ténganlo en cuenta y pues ya, ¿ok? Entonces, como quiera, cuando veamos también el repaso de las preguntas, ahí lo vamos a ver también más a fondo. ¿Dudas, preguntas, comentarios acerca de la clase? Ese es el primer apartado. Todavía nos falta ver el segundo apartado de la clase de hoy. Para que no se apuren de que ya acabamos. No hemos acabado. Hola, ¿sí me escucho? ¿O por qué me pusieron hola? Ok. Entonces, ¿no hay dudas, preguntas? Te dejé escuchar. Es que les pregunté que si había dudas o preguntas y ya no me dijeron nada. Por eso me quedé callado como Dora la exploradora. Me quedé, me fui como Dora. Y es que a veces me siento Dora que me quedo mirando fijamente la pantalla y pregunto dudas y nada más digo, ¡excelente! Zorro, no te lo lleves. Bueno, vamos a continuar con los casos clínicos para repasar lo que vieron ahorita. ¿Ok? Estas son preguntas también sacadas de examen. Paciente de 42 años de edad, el cual acude a una revisión de su colonia en campaña por el Día de la Diabetes. Se le toma una muestra capilar, dando resultado una muestra de 210 miligramos por decilitro. Se le interroga al paciente si tiene algún otro síntoma, a lo que comenta que tiene cansancio, fatiga y refiere ir mucho al baño y comer por las noches. Con los datos expuestos en el caso, ¿cómo definiría el paciente? Dicen que la D no se puede diagnosticar, dicen que la A tiene diabetes. ¿Alguien más? Es que... Y ya Malinali les dijo la respuesta casi. Exacto, no es criterio diagnóstico. ¿Ok? Vamos a regresarnos tantito. Aquí no viene como método diagnóstico. ¿Ok? La glucosa capilar. La glucosa capilar nada más sirve para una cosa. Y lo vamos a ver cuando veamos insulina. Es para seguimiento. ¿Ok? Entonces, este paciente
no se puede diagnosticar. ¿Por qué? Sí, tiene síndrome diabético, pero una glucosa capilar no es diagnóstico. ¿Quedó claro? ¿Necesita una curva? Ahorita vemos en la siguiente pregunta. ¿Sí quedó claro esta pregunta? ¿O de qué al azar? Te digo, ahorita vemos en la siguiente pregunta, Malinali. Con respecto a la respuesta anterior, ¿cuál sería el siguiente paso a realizar? Ahora sí, expláyate, Malinali. Los demás también pongan ahí su respuesta. ¿Cuál creen? Dicen que la C. La C. ¿Alguien más? Una vez en el IMSS una señora me salió en 255 y me dijo, ¿qué te dijo? Que no tenía diabetes, no me tomé la pastilla. Suele suceder mucho de que no, es que no me tomé la pastilla el día de hoy. Y él empieza a interrogar bien y ya la tiene desde hace un año sin tomar. Y aquí la respuesta es que cambie sus estilos de vida. No, la respuesta es realizar la glucosa plasmática aleatoria en ese instante, ¿ok? Todos la tuvieron correcta, entonces ténganlo en cuenta. Ahora, el paciente y la glucosa plasmática sale en 180 con los síntomas de fatiga, polidipsia y poliuria. ¿Cómo determinarías al paciente? Un señor con 200 tomando planta de pata de caballo. ¿Qué? Nunca había escuchado eso, la planta de caballo. Sí, ya te llegan con cada... en la anterior, porque, bueno, ahorita vamos a regresar un tantito. En esta, ¿por qué no nos esperamos al día siguiente? Puede ser una respuesta, pero les digo, lo más correcto, como el paciente ya tiene un síndrome diabético, si le hacemos una glucosa plasmática en ese momento y sale positiva, ya tenemos el diagnóstico sin realizarle 2 pruebas. ¿Ok? Entonces, por eso, el paso a realizar es realizar una glucosa plasmática aleatoria. ¿Quedó claro ahí? Ahora sí, ese paciente, 180 con el síndrome diabético. Dicen que la D, el paciente tiene prediabetes. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No tiene? Es que dijiste es que la C, el paciente no se puede terminar un diagnóstico con esa prueba. No tiene, aunque tenga síndrome diabético, ¿ok? Vamos a ver cuál es la respuesta. El paciente probablemente tiene diabetes. Ah, caray. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué les dije hace rato? Ok, sí se puede terminar con esta prueba. Se puede terminar que tenga diabetes o que no tenga diabetes. Entonces, sí se puede terminar. Por eso la C no quedaría como respuesta. El paciente tiene prediabetes. Otra vez lo regresamos a la anterior. En ninguna prueba les puse la glucosa plasmática aleatoria. ¿Ok? Entonces, o es diabetes o no es diabetes. Pero como tiene un síndrome diabético y tiene 180 de glucosa, ojo, ese paciente probablemente tenga diabetes. ¿Ok? Esas son las preguntas que te llegan a chingar en el examen. Que dices, ah, cabrón, me explotó la cabeza, pum, como el meme. Entonces, probablemente tenga diabetes. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro? No, no. ¿Por qué no quedó claro? O sea, por ejemplo, ay, me escucho. Sí, sí te escuchas. Si tengo una glucosa plasmática aleatoria Ajá. mayor a 200, me dijiste que aunque tuviera 2P del síndrome diabético, no lo podía considerar como diabetes como tal, porque Ajá. pues, tenía 180. Ajá, es correcto, no tiene diabetes. Pero no es Hasta porque la respuesta es probablemente tiene diabetes. O sea, yo creo que sí tiene diabetes, ¿verdad? Ajá, Pero, por los datos.
de que como está muy elevado, está casi limítrofe, y por los síntomas, ¿cómo se llama? Laboratorísticamente, pues no se hace el diagnóstico, pero por tu experiencia clínica, como tiene un datos clínicos y tiene elevada la glucosa, muy probablemente lo tenga. Pero, por ejemplo, eso que dijiste de si tiene menos de 200, pero sí tiene el síndrome diabético, no tiene. ¿Eso lo dijo la hada o porque Sí, cómo salió? eso lo menciona la hada. Ah, Si quieres, ahorita déjame comparto toda mi pantalla. pero entonces la respuesta sería la C, ¿no? ¿O no? La C, déjame la pongo otra vez. La C dice, el paciente no puede terminar un diagnóstico con esta prueba. Sí se puede terminar un diagnóstico. Puedes determinar que el paciente tiene diabetes, pero en este caso, pues no salió. Entonces, por eso es que no sé. Si aquí viniera que una capilar y te viene esa respuesta, esa sería la respuesta de la capilar. Pero en la glucosa plasmática aleatoria, sí se puede terminar. ¿Sí quedó claro? Ah, ok. Y no es prediabetes porque tiene los síntomas ya. Ajá. Y aparte, no hay ninguna prueba que les mencioné anteriormente que te dijera que en prediabetes venga la glucosa plasmática aleatoria. Ah, ok. Entonces tampoco es la primera porque, por lo que dijiste, ¿verdad? Sí, exactamente. Porque no tiene. Si viniera otro inciso y te dijera, el paciente no tiene diabetes, esa es la respuesta. ¿Cómo? Si viniera un inciso E y te dijera aquí, vamos a ponerla. Por eso aquí quise compartir. Viniera inciso E. Ahí. El paciente no tiene diabetes. Esa sería la respuesta. ¿Por qué? Porque con el diagnóstico no tiene diabetes. Probablemente tenga, pero no tiene. Ah, ok. ¿Quedó claro? Creo que sí. ¿Los demás quedó claro? Ay, aquí no la tengo. Déjame ver si la tengo acá, la hada. Creo que tengo la anterior. Es que ahorita estoy en la computadora que era de mi papá. Porque mi computadora dejó de jalar lo que es la B, la N y el espacio. Entonces me cambié la computadora de mi papá y estoy apenas cambiando todo para acá. Y si no, para mañana te pongo lo de la hada. Cecil. No, no lo tengo. No sé si. Bueno, mañana se los pongo, ¿ok? Ahí puse lo de forma. ¿Dudas, preguntas esa pregunta? Odio la hada. De hecho, la hada, si quieren la pueden leer. No es como que la tengan que leer completa, nada más con que lean el apartado de diagnóstico y complicaciones y ya se acabó. Es todo lo que tienen que leer de la hada. Entonces, nada más, el único problema es que está en inglés. Si batallan con el inglés, sí van a estar atoraditos ahí. Ajá, diagnóstico y complicaciones. Y se acabó. Todo lo demás viene en el CECI. Entonces, ténganlo en cuenta. Entonces, si quedó clara esta pregunta, pasemos a la siguiente, ¿ok? Dice, paciente masculino de 50 años de edad, el cual llega a tu consultorio con unos exámenes de laboratorio en los cuales se determina lo siguiente. Hemoglobina glicada del 5.9% y una glucosa plasmática en 95. ¿Cómo diagnosticarías al paciente? Dicen que la B, dicen que la D, la glucosa es en ayuno. Sí, la glucosa es en ayuno, perdón. Es que algunas veces sí les va a venir también el examen, pero sí, es en ayuno. Qué bueno por que preguntaron. Dicen que la D probablemente tenga prediabetes. La B, ok, vamos a ver qué es lo que viene como respuesta. Y la respuesta correcta, pues es la D. Probablemente tenga prediabetes. ¿Por qué? Si aquí viniera
curva de tolerancia a la glucosa, sería esa la respuesta. Si viniera eso y esté alterada, ahí tiene prediabetes. Les dije, la única que ocupa una sola prueba en prediabetes es la curva de tolerancia a la glucosa. ¿Ok? Entonces, dudo si en la siguiente pregunta viniera, ¿qué le realizarías al paciente? La curva. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro esta pregunta? Excelente. Nada más déjenme mandarles un mensaje a los de Pharma que voy a empezar a las 9. Y ahorita vamos a continuar con lo que es el tema de fisiopatología, ¿ok? Bueno, fisiopatología de la diabetes. Aquí vamos a hablar principalmente de la diabetes mellitus tipo 1 y de la diabetes mellitus tipo 2, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Principalmente, la diabetes es una alteración de lo que es, bueno, dependiendo de cuál tipo de diabetes. Hay una alteración en lo que es la insulina. Entonces, para comprender esto, vamos a ver cuáles son las fases de secreción de la insulina y algunos efectos que tengamos en ellos. La fase de la secreción de la insulina tenemos dos tipos, la primera y la segunda. La primera es donde hay más glucosa endovenosa y hay un aumento en lo que es la producción hepática y es donde se empieza a liberar la insulina. Aquí es donde empieza la producción de insulina. Esto que les acabo de mencionar aquí, aumento de glucosa endovenosa, o sea, en sangre, y que empieza a liberar insulina, como se le conoce. ¿Alguien lo recuerda? Se los mencioné el semestre pasado a los que llevaron Pharma. Que les dije, son las chismosas del cuerpo. Y ahí viene en la diapositiva. Tenía una doctora en Patosé que decía, si no se sabe la respuesta, lean la diapositiva hasta abajo y ahí viene la respuesta. Que ¿cómo se llama al proceso en el cual hay glucosa en sangre y por ende aumenta la secreción de insulina? Exacto, Valinali. ¿Y Juan está escribiendo? Eso se le conoce como... Lennon me preguntó eso. Sí, de hecho, ahí lo ven en Pharma, por eso yo se los mencioné, porque es pregunta de Pharma, que ustedes a lo mejor no se lo preguntaron, y es pregunta de endocrino, ¿ok? Efecto incretina. ¿Qué es el efecto incretina? Es la magnitud de la secreción de insulina por una cantidad de glucosa en sangre, ¿ok? Y tenemos dos incretinas principalmente, que es el péptido parecido al glucagón, que es el GLP-1, y tenemos el péptido insulinotropo dependiente a la glucosa, que es el GIP, ¿ok? Entonces, cuando uno consume alimentos y llega esa cantidad de glucosa a la sangre, para cuando ya está en sangre, el páncreas ya está produciendo insulina. Entonces, el glucagón es la hormona contrarreguladora de la insulina. ¿Alguien sabe cuáles son las hormonas contrarreguladoras de la insulina? Es pregunta también de examen. Glucagón es uno. Somatostatina. No tanto cortisol. Ajá. La contraria, Malinali. Bueno, sí, somatostatina. Es que GH, ajá, hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, ¿cuál es la otra? Cortisol. Llevamos cortisol. Llevamos hormona de crecimiento y llevamos glucagón. ¿Cuál otra? Catecolaminas. Es correcto, ¿ok? Entonces, estas principalmente son las hormonas contrarreguladoras de la insulina, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos que hay glucagón elevado, escupiste la somatostatina. Si nosotros tenemos que glucagón está elevado, va a haber una retroalimentación negativa. Y el cuerpo va a dejar de producir glucagón
y va a aumentar insulina. Por eso les digo, son contrarreguladoras. ¿Quedó claro? Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Ok? Esa es la función del péptido parecido al glucagón. ¿Ok? Y el péptido insulinotrópico solamente va a liberar insulina del cuerpo. ¿Ok? Por eso son los dos efectos de la incretina para la producción de insulina. Y esto se ve en la fase 1 y se puede ser, ¿cómo se llama? Una respuesta casi imperceptible. ¿Ok? Ahora, fase 2, esta es la más prolongada. ¿Ok? Aquí es donde el músculo, es donde la glucosa y la insulina hacen que entre la glucosa a tejido o a músculo. ¿Ok? En los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, aquí es donde se aumenta. ¿Por qué? Porque como hay una resistencia a la insulina, se tarda más tiempo en meter esa glucosa a célula. ¿Quedó claro lo de las fases de secreción de la insulina? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar con la siguiente. Vamos a empezar ahora con la diabetes mellitus tipo 1. ¿Ok? La diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad autoinmune. Aquí principalmente no hay insulina. Como ya les mencioné, tienden a producir cetoacidosis y son insulinodependientes. Les digo, también la diabetes mellitus tipo 2 puede ser insulinodependiente. Aquí principalmente son afectaciones linfocitarias o ¿cómo se llama? Inflamatorias, ¿ok? Hay linfocitos principalmente. ¿Por qué? Porque hay procesos autoinmunes. Hay una teoría llamada la teoría del mimetismo, ¿ok? ¿Qué es esto? Esto se descubrió con el virus de Coxsackie. El virus de Coxsackie principalmente es una alteración que le puede dar tanto a niños como en adultos. En niños causa lo que es la enfermedad de mano, pie, boca. ¿Ok? Entonces, este virus puede ocasionar antígenos. Y esos antígenos son muy parecidos al GAT que se encuentra en la célula beta. Por eso les dije, el GAT65 es el más específico para hacer el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. ¿Ok? Entonces, los anticuerpos van a atacar al antígeno del Coxsackie, pero no se dan cuenta que también van a atacar al GAT. Llegan, atacan, destruyen lo que es la célula beta y causa una infiltración linfocitaria y una destrucción y disminución de la producción de insulina o la ausencia de ella. También se ha visto con la ingesta de leche de vaca por la hidroxilación de las proteínas igual. ¿Ok? Entonces, esa es una teoría, no es algo que digamos que es 100% verídico, pero pues está aceptada en el ámbito científico. Los genes, los cuales están afectados principalmente, es el cromosoma 6. Hay exámenes muy clavados que te llegan a preguntar los haplotipos. ¿Ok? El cromosoma 6 principalmente es el afectado y los haplotipos es el DR4 y el DR3. ¿Ok? Entonces, nada más recuerden cuáles son los haplotipos, los cuales se pueden llegar a afectar en la diabetes mellitus tipo 1. Anticuerpos sensibles, GAT65, 67 y ganglóxido GT3. El más sensible de todos, GAT65, ha sido pregunta de examen. Y todos los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 van a ocupar necesariamente insulina. Cuando veamos el tema de insulina, vamos a ver los esquemas por los cuales puede vivir el paciente con diabetes mellitus tipo 1. La etapa de la historia natural de la enfermedad en diabetes mellitus tipo 1. Tenemos 3 etapas, eso también viene en el libro, ¿ok? Tenemos el paciente que está normal y hay un gatillo desconocido, que es lo de la teoría del mimetismo. Entonces, llega la teoría del mimetismo. En la etapa 1, pues solamente hay una pérdida de la autoinmunidad. El paciente está normal, pero el gatillo llega, autoinmunidad, el paciente está normal de glucosa y no tiene síntomas. De hecho, ni te das cuenta que el paciente tenga algún dato de diabetes mellitus tipo 1. Etapa 2. Sigue la autoinmunidad, pero empieza a haber un aumento de glucosa. Pero como les digo, el umbral, como se va acostumbrando, el paciente es asintomático. ¿Ok? Si tú le haces una prueba en un paciente joven y sale con glucosa elevada, pero sin síntomas, ojo, puedes sospechar de una diabetes mellitus tipo 1. Y la etapa 3 es donde el paciente ya tiene todo perdido. No hay autoinmunidad, hay disglicemia y hay síntomas en el paciente. ¿Ok? Entonces, ya el paciente aquí está totalmente mal y pues
es donde se presenta la diabetes mellitus tipo 1. ¿Quedó claro? Entonces, ¿qué es lo que te preguntan aquí? Las características de las etapas, en la etapa 1, etapa 2 o etapa 3, y cómo es que, en dónde se llegan a presentar los síntomas, en la etapa 3, ¿ok? Entonces, ténganlo en cuenta. ¿Quedó claro la fisiopatología y la historia natural de la diabetes mellitus tipo 1? ¿Todo bien, todo correcto? Dicen que sí, creo, sí. Excelente. Ahora, diabetes mellitus tipo 2. Me encanta, diabetes mellitus tipo 2, es multifactorial y hay una característica triple de la fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. Y esto es resistencia a la insulina, insulinopenia e hiperglucagonemia. ¿Qué es la insulinopenia? Es la disminución o la deficiencia de la insulina en el cuerpo. ¿Ok? ¿A qué se debe? A que hay una alteración en la célula beta de nuestro organismo. ¿Ok? Entonces, si te llegan a preguntar los principales factores fisiológicos de diabetes mellitus tipo 2, son estos tres. El principal de todos es resistencia a la insulina. ¿Quedó claro? Resistencia a la insulina es la piedra angular de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Y esto, principalmente, hay una disminución de la insulina, disminuye la captación de glucosa y aumenta la gluconogénesis. Pero existen 8 características en las cuales también se presenta la diabetes mellitus tipo 2. Y esto se debe a lo que es el octeto de Fronzo. El octeto de Fronzo, no te van a preguntar así como, ¿cuál de los siguientes es parte del octeto de Fronzo? Te preguntan, según la fisiopatología de la diabetes, ¿cuál de estos no entra o cuál, todos son productos para producir diabetes mellitus tipo 2, excepto? Entonces ahí es donde ustedes deben de recordar qué es el octeto de Fronzo. Actualmente el octeto de Fronzo ya está cayendo en desuso. ¿Por qué? Porque ya hay hasta más de 10 factores fisiopatológicos, pero para cuestiones de examen, quédese con el octeto de Fronzo. ¿Ok? Tenemos 4 entidades fisiopatológicas que aumentan y 4 que disminuyen. Vamos a ver las que aumentan. Hay un aumento en la lipólisis, hay un incremento en la reabsorción de glucosa, hay un incremento en la gluconogénesis y hay un incremento en la secreción de glucagón. ¿Ok? Esos son los 4 factores que pueden producir diabetes. Los de la disminución de la secreción de insulina, disminución del efecto incretina, disminución de la captación de glucosa y disfunción de los neurotransmisores. Gracias a esto, se están creando nuevos medicamentos. Por ejemplo, tenemos los SGLT2, que esos ¿qué hacen? Inhiben la recepción de glucosa. Tenemos otros como los GLP-1 o los DPP-4, ¿qué hacen? Aumentan el efecto incretina. Tenemos otros que son los secretagogos, que aumentan la secreción de insulina. Tenemos a las incretinas que disminuyen la secreción de glucagón. Tenemos otros que disminuyen la lipólisis. Entonces, gracias a esto, están saliendo nuevos medicamentos. Sabiendo cuáles son los procesos fisiopatológicos, podemos nosotros utilizar medicamentos para evitar lo que es la diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Ahora, ¿a qué se debe principalmente esto? ¿Ok? La diabetes mellitus tipo 2 hay algo conocido como resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina principalmente se debe a factores que pueden ser prereceptor, postreceptor. ¿Ok? Y también en el receptor. Prereceptor quiere decir que hay una alteración genética en la insulina. La insulina se está produciendo mal. Esa es una alteración prereceptor. Una alteración en el receptor principalmente son alteraciones externas por aumento de triglicéridos o de ácidos grasos libres. Hacen que el receptor no esté funcionando de manera correcta. ¿Ok? Y el efecto por receptor quiere decir que al momento de que se une, la transcripción de la insulina para que introduzca la glucosa a célula está fallando, principalmente en lo que es la vía del ATKB1, ¿ok? ATKB1, ¿ok? Como quieran, les digo, ahorita también se los mando ahí por WhatsApp para que lo tengan ahí en cuenta, ¿ok? Entonces, esta vía puede ser una de las responsables del efecto por receptor. Recuerden esto, ahorita se los voy a mandar escritos, que esa es la diapositiva que me faltó ponérselas aquí, porque te preguntan, ¿cuál de los siguientes es un efecto por receptor? ¿Cuál de los siguientes es un efecto por receptor? ¿O cuál de los siguientes es un efecto del receptor?
¿ok? Del receptor, hipertrigliceridemia, ácidos grasos libres, prereceptor, lo de los factores genéticos en la insulina, y por receptor en la vía de señalización del inositol, principalmente AKT-B2, ¿ok? Entonces nada más recuerden eso. También, principalmente, hay un aumento en lo que es el tejido adiposo, y esto puede ocasionar lo que es factores proinflamatorios como el factor de necrosis tumoral y la interleucina 6, que causan la resistencia a lo que es la insulina, principalmente causado por los triglicéridos. Los triglicéridos son la principal causa en pacientes que tengan resistencia a la insulina. Otra cosa importante, esto ya es como para la vida. Paciente que llega con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, cuando ya le haces el diagnóstico, ya ese paciente te llega con un 50 a un 60% de destrucción de lo que es la célula beta del páncreas. ¿Ok? Entonces hay que tener muy en cuenta esto para al momento de dar el diagnóstico y el tratamiento. ¿Ok? Como quiera tratamiento, lo vemos en las siguientes clases. Ahora, diabetes mellitus tipo 2. Hay procesos genéticos también. Pregunta de examen. Si tú tienes un padre con diabetes, tienes un riesgo de desarrollar el 40%. Si tú tienes los dos padres con diabetes, tienes un riesgo de 70% a comparación de la población en general. Si tú no tienes nada de diabetes, tu riesgo es de un 25 a un 50%, dependiendo de tus factores de riesgo. ¿Cuáles son tus factores de riesgo? Lo vamos a ver en la próxima clase, en la prevención, y esto es principalmente que seas sedentario, que no tengas una buena alimentación, que tengas descendencia latinoamericana, que haya sido un proceso un paciente macrosómico, o que tu mamá haya tenido diabetes gestacional. Entonces tenemos muchas entidades multifactorial que esto te hace que te incremente de un 25 a un 50%. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, genética está feo, pero pues nada más para que lo tengan ahí en cuenta, ¿ok? Entonces, dudas, preguntas, comentarios o algo que quieran agregar. Esto ha sido pregunta de examen, lo del 70 y lo del 40%. Entonces, ténganlo en cuenta. Esas preguntas de fisiopatología se las voy a hacer junto con lo de la prevención y junto con lo de la próxima clase, que sería mañana. Vamos a ver prevención de la diabetes, está muy corto ese tema, y vamos a ver también los medicamentos, ¿ok? Entonces, acabando eso, les voy a poner los casos clínicos para que ustedes los contesten, ¿ok? Entonces, si no hay preguntas o dudas, con esto acabamos la clase del día de hoy. Les digo, mañana vemos prevención de la diabetes y vemos medicamentos. Mañana ya vamos a ver ciencia, vamos a ver medicamentos. Bueno, si no hay nada que agregar, voy a parar la grabación y que